Hola mis amigos, muy buena madrugada allí en Brasil. Aquí es muy buen día, aquí en África. Que Dios bendiga a ustedes y abra el entendimiento para que entiendan su palabra, para que ella les sea revelada a cada uno de ustedes. Vean bien, nosotros estamos en la campaña del ayuno de Daniel. Hoy es el quinto día de la campaña del ayuno de Daniel, de 21 días. Hoy es el quinto día. Jesús dijo así, preste atención, preste mucha atención, porque tal vez usted esté haciendo el ayuno de Daniel, pero no tiene aquella visión de lo que usted está haciendo. Usted quiere recibir el Espíritu Santo, pero quizás usted es aquella persona que se divide su pensamiento entre recibir el Espíritu Santo y también realizar sus sueños. No se puede. Usted solo puede querer recibir el Espíritu Santo. Usted solo va a recibir el Espíritu Santo cuando usted lo quiera de todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. No puede haber ningún espacio para otra cosa, a no ser para el propio Dios, en la persona del Espíritu Santo. Jesús dijo así, presta atención, para que usted esté atento a la necesidad del Espíritu Santo. Jesús dijo así, Él dijo, en verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es espiritual. Para que usted lo vea, usted tiene que nacer de nuevo. Usted tiene que ser espíritu. Jesús entonces dijo así, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, si usted no nace de nuevo, usted no puede ver el reino de Dios. Si usted no nace del agua y del Espíritu Santo, usted no puede entrar en el reino de Dios. Porque el reino de Dios, mi amiga y mi amigo, es espiritual. Es el reino espiritual, es un reino eterno, no es un reino físico, materialista, como el reino de este mundo. Los reinos de este mundo son físicos, son materialistas, ellos se acaban, las personas pasan y se quedan por ahí, todo será quemado, no quedará piedra sobre piedra. Entonces, los reinos de este mundo son reinos físicos y nosotros podemos verlos, tocarlos, sentirlos y desearlos y anhelarlos y etc. Solo que este reino visible que vivimos en este mundo es pasajero, va a acabar, se prenderá fuego. Puede tener certeza de eso, ya se está quemando. Ya se está quemando. Es que mucha gente todavía no observó el calor del fuego que ya está quemando por todo este mundo. Entonces, cuando la persona piensa un poquito, por lo menos un poquito, entonces ella convendrá en lo siguiente. Si todo lo que veo con mis ojos físicos se va a acabar, se va a quemar, se va a destruir, no quedará piedra sobre piedra, como dijo el Señor Jesús, entonces yo tengo que pensar en el reino espiritual, que es el reino de Dios. El reino de este mundo es mandado por los hombres. Los reinos de este mundo son mandados por los emperadores, por los dictadores, por los presidentes, por los reyes, por los primeros ministros. ¿Es así o no? Pero el reino de Dios es eterno. Es el reino del Espíritu Santo. Es el reino de las personas que están viviendo en el Espíritu, que nacieron de Dios, que nacieron del agua y del Espíritu Santo, que son espirituales. Jesús dijo así, lo que es nacido de la carne, es carne, usted sabe. Es destructible, tarde o temprano será destruido, será sepultado. Pero lo que es nacido del Espíritu Santo es espíritu. Es decir, tiene su naturaleza espiritual, la misma naturaleza de Dios.
Cuando nosotros nacemos con la naturaleza de nuestros padres. Ellos eran carne, nosotros somos carne también. Ahora, cuando nacemos del Espíritu Santo, nos tornamos espíritu con la naturaleza de Dios, la naturaleza espiritual. Pero entonces usted pregunta así, pero obispo, ¿cómo es que yo puedo nacer del Espíritu? ¿Cuándo recibe el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, cuando viene sobre la persona, la hace ser una criatura nueva, 0 kilómetros. El cuerpo es el mismo, que se va a deteriorar, pero el interior, el corazón es nuevo, el pensamiento es nuevo, la vida es nueva, los sueños son nuevos, los proyectos personales son divinos. La voluntad de la persona que nace de Dios, la voluntad de Dios es hacer la voluntad de Dios, y nada le agrada más a la persona que nace de Dios, que es espiritual, que hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros nacemos de la carne, nosotros queremos satisfacer la voluntad de la carne. Eso es natural, es nuestra naturaleza. Ahora, cuando nosotros nacemos del Espíritu Santo, nosotros somos espíritu. Nosotros somos espirituales, tenemos la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. Y entonces, sí, con la naturaleza divina, nuestra alma puede ver a través de nuestra mente el reino de Dios, sentir el reino de Dios. Entonces, nuestra alma quiere hacer la voluntad de Dios, quiere someterse a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ella es de Dios, tiene la naturaleza divina. Y mientras que no tenga la naturaleza divina, es decir, mientras la persona no nazca del Espíritu Santo, del agua y del Espíritu Santo, ella no verá ni entrará en el reino de Dios. Entonces, no es una opción que usted reciba el bautismo con el Espíritu Santo. Es una necesidad y urgente, urgente. Entonces, usted dice así, obispo, yo fui bautizada en las aguas, yo fui bautizada con el Espíritu Santo, pero estoy alejada de la fe, estoy alejado de la iglesia hace muchos años, estoy realmente caída, no sé qué pasó. ¿Sabe qué pasó, mi amiga y mi amigo? Usted nunca nació del Espíritu Santo, porque cuando la persona nace del Espíritu, ella es espíritu, ella es espiritual. La naturaleza de ella es divina y ella no vive en el pecado. Está allí escrito, está escrito eso. Aquel que es nacido de Dios no vive en el pecado. Y si la persona dice que nació de Dios, es bautizada con el Espíritu Santo, pero vive en el pecado, es porque ella, pobre, tiene el alma enferma y nunca, jamás tuvo la experiencia del nuevo nacimiento. No nació del Espíritu. Continúa siendo carne y teniendo su alma enferma, doliente. Muchas personas son engañadas por los espíritus inmundos y engañadores. Las hacen pensar que tiene el Espíritu Santo, pero los frutos, la vida de ella en el día a día, es una lástima, es un desastre. La vida de esas personas es un desorden total. Esa es la realidad. Viven en la prostitución, en el adulterio, en la mentira, en el engaño. Viven en la ilusión, viven con pretextos y ganas de hacer la voluntad de la carne, que es el alma enferma. El alma enferma quiere satisfacerla. Ella quiere satisfacerse. Ella quiere satisfacerse, quiere tener placer, 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 placer. Va a los bailes. La persona cuando está depresiva, es decir, cuando el alma está enferma, va a los bailes para distraerse un poco. Después, cuando regresa a casa y se va a dormir, ella no logra dormirse, tiene insomnio y se desespera. Porque el alma está enferma. El alma está afligida, el alma está gritando por socorro. Ayúdenme, por el amor de Dios, ayúdenme. Pero la persona intenta calmar la aflicción del alma, la angustia de su alma, la amargura de su alma. Ella intenta aliviar con fiestas, con drogas, con bebidas, con sexo, con pornografía, con todo lo que nos sirve. ¿Y lo logra? No.
porque el alma es alma. El alma solo se satisface. Ella solo es satisfecha cuando está sumisa al Espíritu y al Espíritu de Dios. Para que la persona pueda estar en espíritu, ella tiene que nacer del Espíritu Santo, del agua y del Espíritu Santo. Ella tiene que morir para este mundo y ser sepultada en las aguas y nacer del Espíritu Santo. Tener un encuentro con Dios, conocer a Dios. Entonces, cuando la persona no tiene esa sed, esa hambre, ese deseo inmenso de nacer de Dios, de conocer a Dios, Jesús, yo te quiero conocer, yo te quiero conocer. Mientras que la persona no es así, Señor, yo quiero hacer el ayuno de Daniel, voy a hacer un ayuno de eso, de aquello, pero lo hace en un intento de agradar a Dios. No es un intento, usted tiene que sumergirse, usted tiene que lanzarse, usted tiene que abandonar el pecado, tiene que dejar todo lo que usted hace que sea incorrecto y tiene que buscar para recibir el Espíritu Santo. Si tiene que dar su vida, de su vida, si tiene que sumergirse de cuerpo, alma y espíritu en el mar del Espíritu Santo, vaya a fondo, porque de eso depende su eternidad. Vea, mi amiga, piense conmigo ahora, solo un poquito. Dios es espíritu, ¿no? Usted concuerda conmigo, sí. Dios es espíritu. Si Dios es espíritu, los hijos de Dios son carnales o son espirituales. Usted ha de convenir que si Dios es espíritu, los hijos de Dios son espíritu también. Y si usted no es espíritu, usted no es hija de Dios, usted no es hijo de Dios. Si usted no nació del Espíritu Santo, usted no es hijo de Dios. Por eso usted está ahí aislada, usted está siendo llevada por el viento de este mundo, por las concupiscencias, por los deseos, por las vanidades, por la carnalidad, viviendo en el pecado, viviendo de angustia en angustia. Entonces, usted no nació de Dios, usted no es de Dios. No lo tome a mal, pero es la realidad. Jesús dice eso con claridad. El que no nace del agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios. Él no está diciendo en el reino de los cielos, en el reino de Dios. El reino de Dios es en este mundo, es la iglesia del Señor Jesús, la iglesia espiritual cuya cabeza es Jesús y el cuerpo está formado por los miembros del Señor Jesús. Los hijos de Dios forman parte de esa iglesia espiritual. Entonces esa iglesia espiritual solo se suman personas que nacieron del Espíritu Santo. Quien no nació del Espíritu Santo no es hija de Dios, no es hijo de Dios y consecuentemente no puede entrar ni ver el reino de Dios, porque el reino de Dios es espiritual. El reino de Dios es el mundo espiritual. No se termina, nadie lo puede tocar, nadie lo puede deshacer, nadie lo puede quemar. Es espíritu. El reino de Dios es espiritual. Ahora, eso aquí en la tierra, cuando se trata del reino de los cielos, entonces ahí, cuando la persona pasa a la eternidad, va hacia el reino de los cielos. Pero solo quien es hijo de Dios, nacido de Dios. Dios es espíritu. Sus hijos son espíritu también. Sepa eso. Si usted no recibió el bautismo con el Espíritu Santo, usted no entiende lo que estoy diciendo. O si entiende, parece que está adormecida en su fe, en su mente. Pero el hecho es ese. La persona que es de Dios tiene su naturaleza divina. Ella carga en sí la imagen y semejanza del Altísimo porque ella nació de Dios. Quien es nacido de Dios es hijo de Dios. Quien no es nacido de Dios no es hijo de Dios. No cree esa historia religiosa, diabólica, que dice que todo el mundo es hijo de Dios. Eso es mentira, eso es del diablo, eso es una doctrina satánica. El nacido de Dios
es espíritu. Y quien es espíritu ve y entra, se adentra en el reino de Dios. Se somete al Rey y Señor Jesucristo. Y quiere hacer solamente su voluntad. La voluntad de los verdaderamente nacidos de Dios es hacer la voluntad de Dios. Ahora usted puede entender mis ganas personales de querer llevarles a las personas ese conocimiento. Nosotros estamos en búsqueda de personas que realmente son sinceras, aunque estén en el pecado, pero debido a ser sinceras, tienen oportunidad, sí, de entrar en el reino de Dios. Cuando la persona es sincera, Dios le da la oportunidad para que ella lo conozca. Cuando la persona es sincera, aunque esté en el pecado, ella puede, sí, tener un encuentro con Dios. Nosotros hablaremos sobre eso en los próximos programas, pero quiero que usted sepa que cuando la persona es nacida del Espíritu Santo, ella es espíritu. Y por ser espíritu y tener la naturaleza divina, ella se adentra, ella entra en el reino de Dios. Y está sujeta a la voluntad de Dios. Y tiene placer en hacer la voluntad de Dios. Ella no hace la voluntad de Dios por imposición. Como se dice, obligada, no. Ella quiere hacer la voluntad de Dios porque el mayor placer que tiene el Hijo de Dios es hacer la voluntad de su Padre. Él es mi Padre. Entonces, estamos siempre trabajando, luchando para que el reino de Él, el reino de mi Padre, llegue a usted. Pero eso solo es posible cuando la persona realmente se sumerge, que es con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente, con todo su pensamiento, con todo. Es todo por todo. Por eso nosotros decimos, usted quiere una vida nueva, tiene que renunciar a la vida vieja. Usted no puede tener una vida vieja y una vida nueva al mismo tiempo. Usted optará por una o por otra. Para que usted tenga una vida nueva es el altar. Por eso las personas deben ir al altar, invertir en el altar, por encima de todas las cosas, por encima del dinero, por encima de la profesión, por encima de la familia, por encima de cualquier otra cosa. Porque siendo así, el Espíritu Santo viene sobre ella y le dice, sé espíritu y ten la naturaleza divina. Y podrá llegar a decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Que Dios los bendiga a todos. Hoy, como sucede todos los jueves, en todas las iglesias universal del Reino de Dios, nosotros trabajamos para la constitución de su hogar, de su familia, que exige sacrificio, mucho sacrificio, mucho sacrificio. Pero vale la pena, porque después de que usted constituye una familia bien estructurada, una familia de Dios, nacida de Dios, ella de Dios, él de Dios, entonces, mi amiga y mi amigo, usted será realmente feliz. Que Dios los bendiga a todos. Hoy, entonces, terapia del amor, terapia de la familia en todas las iglesias universal del Reino de Dios. Aquí en el templo, hoy a las 8 de la noche, el obispo Renato y Cristiane estarán intentando ayudarle. Dios les bendiga y hasta entonces.